usando simulación virtual. Es un research que empezamos hace 3 años. Entonces vamos a hablar de liderar esos retos. Después de utilizar, para uno de esos retos decidimos utilizar herramientas de ingeniería industrial para resolver uno de esos retos. Y creo que lo hemos resuelto 80%. Y después vamos a hablar del segundo reto, que es el más difícil, que entonces utilizando simulación virtual y que tenemos 2 estudiantes de doctorado trabajando en ese reto. Empezamos en el 2012, pero les quiero decir una cosa. La gente no sabe que McKinsey es la compañía número 1 del mundo en consultoría. Ustedes están Accenture, Deloitte y todo eso, son tercero o segundo nivel. McKinsey es la número 1 junto con el Boston Consulting Group y Bain Company. Y esto nos sorprendió y nos reafirmó la investigación que estábamos haciendo. McKinsey es una compañía consultora que hace investigaciones de alto nivel, inclusive predice el futuro. Y tiene más de 10.000 consultoras a nivel mundial. En Brasil tiene 2 oficinas, en Latinoamérica son nada más 5 oficinas que tiene, o sea. Entonces publicaron esto de sus recientes investigaciones utilizando las primeras 1000 compañías de Estados Unidos. Y esto fue lo que concluyeron. Esto fue en enero del 2014. En Estados Unidos se gastan en cursos de liderazgo para ejecutivos 14.000 millones de dólares. Quizás la mitad del presupuesto de Costa Rica. Se lo gastan nada más las compañías, estas 1000 compañías, en llevar a ejecutivos a cursos de liderazgo por año. Lastimosamente, los cursos en MIT, en Harvard, Stanford, para ejecutivos, con los hoteles de 5 estrellas y todo, cuestan $150.000 por ejecutivo. Lastimosamente, McKinsey entrevistó a 500 gerentes altos y dicen, liderazgo es lo más importante para nosotros, la toma de decisiones. Sin embargo, de esa gente que mandamos a los cursos, solamente 5% vemos que han cambiado. Así que los 14.000 millones de dólares, ese dinero botado. O sea, buen mercadeo de Stanford, MIT, Harvard, Chicago, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a estudiar liderazgo. Encontramos que había 4, en el 2012 encontramos que había 4 retos en liderazgo. El reto de ser líder, el reto de clasificar liderazgo, el reto de escoger nuestro líder y qué malo lo hacemos. Y el cuarto, el más duro de todo, crear líderes. Nada más por ejemplo, Steve Jobs, que tuvo una visión al principio cuando era joven, que no fue ni siquiera a la universidad, y creó Apple, pero mucha visión, poca administración, así que fue botado de Apple en 1985. Después fundó Next, compró Pixar Animation Studios y en forma sistemática, ven el color anaranjado, creó una empresa impresionante y fue de nuevo elegido gerente general de Apple. Ese fue su curso de administración, la segunda parte. Entonces vino a Apple, murió hace 4 años, y el que era considerado el peor líder tecnológico de la historia, ahora es considerado el mejor líder tecnológico de la historia. La misma persona. Eso nada más para decirle lo duro que es liderazgo. Así que para estar aquí, cónsulos, liderazgo es la habilidad de influenciar a otro para conseguir los objetivos y metas. De nuevo, es influenciar a otros. Y yo quiero ser claro con ustedes que liderazgo no es administración. Agarrar un MBA no es aprender liderazgo. Agarrar un curso de administración no es liderazgo. Liderazgo y administración son términos diferentes.
La administración da consistencia y orden a las organizaciones, pero el liderazgo va a proveer con cambios adaptivos y constructivos. Algo de lo que más nos interesa es esta última. La administración se apoya en una línea de autoridad de una sola dirección. Soy jefe y subalterno. El líder no. El líder influencia los jefes, los colegas y los subordinados. Súper diferencia. Súper diferencia. Y bueno, así que nos adoptamos en el research, nos adoptamos a la forma que NASA clasifica el liderazgo. Lo pueden conseguir en Amazon el libro y conocemos a Charles Pellery. Y la historia dice en la NASA que Charles Pellery era el gerente general del Hubble Telescope. Era una estrella rock. El Discovery Channel, todos esos channels. CNN siempre lo entrevistaba. Y el señor tenía alrededor de $1.100 millones de presupuesto por año. Y después de 3 años lanzaron el Hubble. Y entonces estaba en San Luis, Missouri, dando una charla y lo llama el jefe de la NASA. Oye, ese Hubble no sirve para nada. Estaba desalineado en los lentes. Como que se han gastado $3.000 millones y eso no sirve. Así que él renunció. Lo que sucedió fue que la NASA, en una forma muy tiránica, trataba a los contratistas con un látigo. ¿Qué sucede cuando uno hace eso? Uno crea barreras. Los contratistas sabían que los lentes estaban desalineados antes de lanzar el telescopio. Y por el miedo, no le dijeron a la NASA que no servía. Así que de nuevo le costó a Estados Unidos por varios años entrenar astronautas y más de $2.000 millones lanzar el transbordador espacial solamente para arreglarlo. Ya ustedes ven las fotografías impresionantes del Hubble Telescope. Basado en eso, y en sus estudios, Charles Pellery, que fue el que votaron o renunció, hizo estas investigaciones en la NASA y todo, y ha descrito que el liderazgo tiene 4 categorías. Dice, hay 4 tipos de líderes. Está el líder azul, el visionario, aquel que ve el futuro en una forma media chamánica, un Harry Potter ahí, un Hermione, da la impresión de eso. Está el anaranjado, el sistemático. Ese líder le gusta todo en orden, los proyectos todos que estén al día y en presupuesto. Está el amarillo, el que abraza, besa, mi hermanito, mi hermanita, mi amiguísimo. Y está el líder verde, el que le gusta cultivar a las personas. Así que lo interesante es que lo bueno es tener los 4 colores y saberlos usar todos al momento adecuado. No es ser de un solo color. Un poquito más, ahondando aquí. El azul, comprometido 100%. Percepción de soluciones mágicas, medio chamánico, allá un brujo de esos precolombinos. Creatividad, wow. Eficaz y sostenible. Y siempre expresa su optimismo basado en la realidad. Muy optimista. Él es sistemático, todo en orden, nada de culpar a otros. Le clarifica todas sus funciones y responsabilidades, todo lo que tiene que hacer. Objetivos y tareas claras y que se realizan. Y el enfoque en resultados sin culpables. ¡Wow! Incluye besos, abrazos y el respeto mutuo, colaboración y en el interés común para tener a todo el mundo y cultivarlo. Y hemos estudiado, en el 2012 estudiamos a Jack Welch de la compañía General Electric, que multiplicó el valor de General Electric por un factor de 40. Agarró General Electric y la multiplicó por 40. Y hicimos un análisis de la vida de él, de sus acciones, y esta fue la forma que el mejor líder
tecnológico del siglo XX repartió y se repartía en todos los 4 colores. Así que si hay algo de verdad, que hay que tener los 4 colores. Por supuesto, hay cosas anormales y no se deben de seguir, porque no son todos. Y analizamos también a Steve Jobs. Steve Jobs no está en esta categoría, esa es otra cosa. Si hoy estuviéramos en el tiempo de los griegos, Steve Jobs sería un semidios, básicamente. Mucho visión, espectacular, sistemático. El iPad tiene que estar mañana, pero un dictador. Y aquí el líder es tan carismático que los esclavos aman a su amo, porque era despiadado en amo. Pero esa es una excepción, hay que seguirla, porque eso, la gente me dice, ah, no, pero este video, espera, ustedes saben de probabilidades, hay un bell curve. Hay una gente aquí que se va allá y allá. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de aquí, por favor. Así que, ¿qué hemos aprendido? Y creemos que los colores se pueden decir. ¿Qué hemos aprendido de los ingenieros? ¿Qué hemos aprendido del sexo? ¿Qué hemos aprendido de la cultura? Y estamos aprendiendo todavía no. En Estados Unidos, por la cultura del país, los ingenieros generalmente cuando tienen 18 y 19 años y vienen a la universidad son anaranjados. La cultura crea personas anaranjadas para ingeniería. Son sistemáticos, no son visionarios en general, no son verdes, no son amarillos. Esa es la cultura del país, la religión, todo eso va ahí. Lastimosamente, después de 4 años en la universidad, creamos super ingenieros. Pero se gradúan siendo anaranjados. Super ingeniero, la matemática, todo, pero es que increíble. Pero cuando los testeamos de nuevo, anaranjados. Yo estoy seguro que los ticos no son anaranjados, quizás otro color. Pero el problema no es ese, sino que hay que aprender los 4 colores, ver cómo se aprenden los 4 colores. Y entonces de ahí nos llamó más la atención y más todavía ahínco con una investigación. Bueno, esto fue con las mujeres francesas y europeas, no con las costarricenses. INSEAD, la mejor universidad de Francia en administración, hizo un estudio de 360 grados con más de 3.000 personas. Un estudio súper bien hecho. Y dice el estudio de INSEAD en Francia que las mujeres son mejores que los hombres en verde, amarillo y anaranjado, pero son 0 en visión. ¡Wow! Entonces, uno va a Estados Unidos, ve entre las 1.000 compañías más grandes, ¿cuántas mujeres son gerentes generales? Nada más son 31. ¿Y por qué? Porque hay una percepción en el ambiente de que las mujeres no son visionarias. Usar azul es fundamentalmente importante en los niveles superiores de alta gerencia. Es importante ser azul, lastimosamente esta sección es grande. En los niveles superiores de gestión, la capacidad de ver oportunidades en el futuro es azul. Crear estrategias apoyadas en una visión amplia de la empresa es azul. Es inspirar a los demás es azul. ¡Wow! Es un deber tenerlo. Cuando yo empecé a buscar en Google ¿qué iba a poner aquí? Encontré más de 50. Puse PPT, PowerPoint, visionario, conté las primeras 50. 49 tenían hombre, una sola tenía mujer. Así que la percepción es cierta. La gente cree que las mujeres no son visionarias, allá en Estados Unidos también. No solo eso, también la gente que son muy amarillos y verdes como los latinos, hay una percepción que tampoco pueden ser visionarios. ¡Wow! Nada más para darle un motivo, Hillary Clinton es considerada anaranjada.
impresionante, algo aburrida y toma mucho cuidado de los detalles. En el 2008, entonces, Obama fue visto como un visionario carismático, no ofrecía mucha esperanza, pero sin mucho detalle del futuro, y fue el que ganó. Porque se consideraba entre los dos el visionario. Y eso fue el que le dio el leading edge para ganar. Pero creemos que el liderazgo se puede enseñar los 4 colores. Todo el mundo, independiente de si es amarillo, verde, cultura, es algo que nos gustaría saber cuáles son los ticos, cómo son los que vienen en ingeniería, los que van en enfermería, cómo son, todo eso. Sería interesante. Hemos encontrado que mucha gente que son ingenieros y después de 20 años han sido expuestos a ser directores de proyectos y programas, aprenden los 4 colores ellos mismos en su propia carrera. Algunos, el 25 o 40% aprenden. Eso es algo que tenemos que hacer más investigación. Ellos aprenden los colores, a pesar de que eran amarillos o verdes, o eran anaranjados, lo aprenden por los golpes de la vida. Hemos encontrado gente así. Así que bueno, vamos a ver cómo el segundo reto, cómo escoger nuestro líder. ¿Qué hemos hecho en eso? Así que vamos a empezar y vamos a ver si vamos un poco rápido porque es un poco lento. En ingeniería industrial se enseña algo como parte de la calidad que se llama la casa de la calidad. Y en Estados Unidos todas las compañías, Hewlett Packard, todo el mundo usa esto, Ford Motor Company, cientos y cientos de compañías. Y si quieren aprender más del MIT, cómo le enseñan a los ingenieros mecánicos, ahí pueden ir a MIT y ver la clase del Instituto de Tecnología de Massachusetts acerca de la función calidad. Y esto se hace. Lo que sucede es que uno hace entrevistas a los clientes, se hacen grupos de enfoque, entonces, ¿qué es lo que quieren los clientes? Después, ¿cómo lo vamos a satisfacer técnicamente? Y los atributos y comparamos el nuevo producto que vamos a desarrollar con los de la competencia y ver dónde estamos. Pero tú empiezas con la voz del cliente. Y eso se hace en Estados Unidos, se hacen enfoque, grupos de enfoque, etcétera, etcétera. Aquí hay una compañía que se llama Cámara TIC SA. Así que esta compañía quiere construir una nueva cámara. ¿Cómo lo harían usando este sistema? Bien fácil. Harían entrevistas, dicen, mira, lo que quieren los ticos es una cámara de peso ligero, que es fácil de usar, que es confiable, fácil de mantener y que hace corrección del color automático. Eso es lo que quieren los ticos. Así que ahora tenemos que diseñar una cámara para que los ticos no las acepten. Y ahí empieza todo este sistema de función calidad. Y entonces, hablo con los ingenieros industriales, ergonómicos, los ingenieros mecánicos, eléctricos, y dicen, ok, para hacer eso hay que tener bajos requerimientos de electricidad, hay que tener componentes de aluminio para que pese menos, autofocos, alta exposición, un palé de colores bien bueno y tiene que tener un diseño ergonómico que la podemos tocar, los botones y todo. Entonces de ahí se hace el análisis y se compara con la competencia y dice, bueno, ahora tenemos un diseño y lo comparamos con la competencia y decimos, mira, ve, la compañía B es buena, good, fair, good, poor, y quizás nuestra comparación de nuestra nueva cámara es mejor que de la competencia. Esta es la forma que se utilizan las compañías grandes para diseñar nuevos productos. Se llama la función calidad. En el año 1999, yo fui a MIT y había una modificación increíble que dice el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que no está publicado en libro, a la función calidad. Espectacular. Se llama la matriz de cambio. Y lo utilizan muchas compañías tecnológicas, ahora vamos a ver. Ayuda a identificar interacciones importantes y conflictivas. Esto se usa cuando yo voy a planear un cambio en la empresa. Ahorita somos esto, pero queremos ser esto. Entonces uno analiza esos cambios
con la matriz de cambio. Y si quieren saber más, van a MIT y leen bastante de eso. Así que esa matriz, muy similar, es una variación de la función calidad, se usa en Estados Unidos en las compañías consultoras, la utilizan para planear cambios en compañías. Y básicamente es así más o menos. Primero, ustedes hablan con los gerentes y ven todos los procesos que tienen. ¿Ok? Y ven las interacciones entre los procesos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren ser en el futuro? O lo que tienen que ser en el futuro. Se pone acá y se analizan las interacciones. Y de ir, entonces ahora analizo la transición de ir de hoy, de lo que soy hoy, a lo que quiero ser en el futuro, 2, 3 años más adelante. Y qué tan positivo o negativo, qué tan duro es ir al futuro. Claro, un ejemplo. Viene el doctor Ravelo, viene de Panamá, y entonces aquí en vez de poner esto le pongo reggaetón. ¡Wow! Y les traigo ron de Panamá. Y les traigo, este es uno aquí, reggaetón de Panamá es uno de los procesos. Otra, cerveza Bavaria. Otra, les regalo las notas de UCR, las firmo ahí. Cuarta, no les cobro matrícula. Así que, ¿qué sucede? Con eso es lo que estamos ahorita viviendo aquí. Todos esos procesos son, la interacción entre ellos es positiva. ¿Está entendiendo? Tomar licor con reggaetón, ¡hey! Más positivo que eso no puede ser, se refuerza. ¿Cuál es el problema de eso? Que si uno analiza todas las interacciones, la mayoría son positivas. ¿Qué dice MIT? Si la mayoría de las interacciones son positivas, el sistema es estable. Que el sistema es una perversidad de malo, es otra cosa, pero hay sistemas estables que son buenos y hay sistemas estables que son malos. ¿Qué es lo que dice si la mayoría de las interacciones son positivas? Que ese es un sistema muy duro de cambiar. La gente está contenta. Aquí están tan contentos. Una vez más película, le regalo las notas, va vaya gratis y estamos bailando el reggaetón aquí. No, mejor que eso no puede estar aquí. Más bien ni le digan a la gente porque van a venir más. Y entonces viene la retroalimentación externa. Entonces aquí en la puerta se asoma el doctor Elmo y me ve y me dice: doctor Ravelo, a usted no lo traímos de Estados Unidos para eso. Y estoy escuchando que la gente no sabe nada de liderazgo allá afuera, de su clase, nada más saben de reggaetón y de eso. O sea, el feedback, la retroalimentación es de que los resultados de este proceso son malos. Hay compañías que creen que están haciendo lo mejor y están quebrando. El producto es el peor, pero esa o en la bolsa de valores tienen baja la acción. Así que hay que cambiar. Doctor Ravelo, ¿usted cambia o usted cambia? Entonces, bueno, ¿cuál es el futuro? Ganarse la nota bien duro, cobrarle matrícula, agua si acaso, nada de música. Y entonces analizamos las interacciones de ese proceso futuro y todas también son positivas. Así que el futuro es estable. Y siempre debemos ir a futuros estables, porque en Estados Unidos muchas compañías planean el futuro, pero es inestable, no va a servir. Desde antes se sabe que lo hacen, porque no se sientan a ver esto. ¿Qué sucede con la transición? ¿Cómo ustedes creen que va a ser? ¿Una transición fácil, positiva o una transición negativa? Negativa, si todo el mundo está contento con la otra. Pero entonces tenemos que ver cómo lo hacemos. Si la transición es muy positiva, podemos hacerla toda de un solo golpe
en la compañía. Si la transición tiene muchos máses y muchos negativos, que va a ser un poco dura, es mejor entonces hacerla en el departamento que es el más avanzado, o hacer un plan piloto, aprender del plan piloto y después traer todas esas ideas a la compañía y no cometer el error de hacerlo en toda la compañía, porque va a fracasar. Y vamos a suponer que todo sea negativo. Entonces quizás el futuro tenemos que hacerlo poco a poco. Quizás el primer futuro, quizás dejar la cerveza o algo ahí y entonces cambiar poco a poco. Tenemos que cambiar el futuro entonces. No se puede hacer el futuro que teníamos tan ambicioso al principio. No tenemos el dinero, etcétera, etcétera. O hay sindicatos que tenemos que negociar más duro para entonces. Pero eso es la matriz de cambio, no lo dice. Bueno, voy a soltarme todo esto, ya se lo expliqué más o menos ahí. Y hay compañías en Estados Unidos que la han utilizado. Por supuesto que ellos no van a publicar en artículos esto, porque esto es muy secreto, esto es interno de ellos. En 1997, UPS era una compañía que era clasificada como una compañía casi basura. Cuando yo trabajaba en Estados Unidos, en la compañía, nos prohibían mandar cosas por UPS. Mala calidad, si era barato, casi nunca llegaban, siempre tenían huelgas. Más bien, en inglés teníamos un verbo que se llamaba FedEx. FedExear, porque nos prohibían usar UPS. UPS no estaba ni siquiera en los rankings, en el brand no servía. La marca era una marca mala. Así que ellos hicieron la matriz de cambio. Por supuesto, esta no es la verdadera. Esta es una modificación de lo que ellos quisieron publicar. Así que este era en 1996 lo que eran ellos. Ellos tenían sus propios aeroplanos, tenían su propio vehículo, etcétera, etcétera. Tenían sus propios call centers, tenían base de datos relacional y entonces planearon el futuro. Este era el futuro. Más conectividad, más sistemas de información. El call center, outsourcing. El call center lo mandaron para otros países. Entonces, los aviones, outsourcing. Dicen la palabra UPS, pero no son de UPS. Porque ese no es lo de ellos. Tienen que hacer mantenimiento de avión. No, lo de nosotros es mandar mercancía y la matriz de cambio era mayoría positiva. Así que en 4 años UPS decidió hacer todo el cambio en la compañía entera. Y después de 4 o 5 años, UPS se pasó como marca a FedEx y tiene mucha más ganancia y ya el verbo FedEx no se usa. Y se considera iguales UPS y FedEx. Solamente yo uso la más barata, de cualquiera de las dos, porque tienen la misma calidad. Más bien, UPS está como de brand número 30 y FedEx está en el número 70. Pero todo vino de esa revolución en 1997. Toda la estrategia que empezaba, porque ya no querían hacer eso. Entonces, ¿cómo aplicamos esto para seleccionar a nuestro líder? Bueno, esto yo lo aprendí de nuestros departamentos en Estados Unidos, cuando vamos a seleccionar a los decanos y todo eso. En vez, se vuelve un beauty contest, se vuelve un concurso de belleza. El aplicante que tenga el mejor currículum vitae de research es el que gana. Pero a veces eso no es lo que necesitamos. Pero entonces yo le pregunto a mis colegas y a mí también le pregunto, ¿tú sabes lo que tú quieres ser en el futuro? No, realmente. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un nuevo jefe que nos va a llevar al futuro si no sabemos qué futuro queremos? Así que nosotros proponemos utilizar la matriz de cambio para ayudarnos a escoger a los nuevos líderes. Hicimos varios casos